Función de este gobierno nacional que ha tomado una serie de medidas para acomodar la macroeconomía, con ajustes, con liberación de precios, también una devaluación. Todo un escenario nuevo, ¿no?, para los sectores económicos. Algunos lo han recibido de manera negativa, están tratando de reactivarse, como es en el caso de las pymes, las empresas pymes. Y para la ocasión queremos saber cómo se encuentra hoy este sector. Hemos convocado al contador Gastón Roldán, que él es asesor de empresas pymes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, se conoció ayer un informe de CAME, hablando de que hay una cierta recuperación del 10,5%, lo que es marzo, medido interanual en 2024, pero que no alcanza para la recuperación del sector. ¿Cómo están hoy las pymes? ¿Cuál es la perspectiva que tienen de aquí al futuro en un contexto que está bastante complicado y que lo vamos a ir tratando puntualmente? Perfecto, buena pregunta, porque cuando se compara interanual, acordémonos que se está comparando con épocas de muy baja actividad o de extrema baja actividad Sí. económica, como fue el año pasado, fundamentalmente en los 3 primeros meses del año pasado, era un nivel de actividad económica muy bajo. Por supuesto que un nivel de actividad económica medianamente que va queriendo ser diferente en comparación con el año pasado, sí vas a tener esos crecimientos entre comillas interanuales. El tema es que vos tenés también algo bastante heterogéneo. Una cosa, en primer lugar, lo que se vive en grandes urbes, otra cosa lo que se vive más en el interior del país. Como así también tienes sectores bastante diferenciados. Una cosa es el sector energético, una cosa es el sector minero, una cosa es el sector tecnológico, después tenés los comercios, la construcción que todavía no logra despegar. Entonces, todo es muy heterogéneo en cuanto si analizás sectores, como así también si comparás ese crecimiento interanual contra un año extremadamente bajo. Malo, sí. Entonces ahí la pyme tiene un panorama bastante desafiante donde todavía no logra levantar cabeza, y en el medio, como así también tenés una alta presión fiscal que no apacigua a las pymes. Acordémonos que el año pasado, en un contexto adverso en materia económica para las pymes, en teoría se les dio una especie de ayuda para no cobrarles o intimarles deudas fiscales. Sí. Pero a partir de este año, desde febrero, marzo de este año 2025, empieza Arca, antiguamente AFIP, a empezar a cobrar o intimar a las pymes a pagar. Pero hay muchas pymes que todavía no levantan cabeza en cuanto a actividad económica y tienen que empezar a pagar impuestos, y empieza el fisco a intimarte, y si no pagás o no metes un plan de pago, te empiezo a embargar cuentas. Bueno, ahí está el tema de lo que le llamamos sábana corta, ¿no? Bien, el gobierno nacional había señalado que de alguna manera ya había puesto negro sobre blanco en cuanto a muchas de las regulaciones que tiene el sector económico, también de alguna manera acomodando lo que es el valor del dólar, y que el camino para darle competitividad era bajar la presión fiscal. ¿Cree que eso es posible en un país como en Argentina, donde hay muchísimos impuestos que no solo dependen de los gobiernos nacionales, sino también de las provincias? Sí, a ver, no, en primer lugar no soy economista, ni Sí, mucho menos macroeconomista o estar dentro de los que toman decisiones en el sector público, ¿no? Pero viéndolo desde afuera, gestionando al sector privado, particularmente el mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que puedo ver es que hay mucha presión fiscal. Si bien hay algunos impuestos que se van queriendo sacar, como algunos que tienen que ver con el comercio exterior, particularmente en importación, y también algunos pagos anticipados de impuestos mediante retenciones en materia de comercio exterior cuando exportás, sí. pero sigue habiendo mucha presión fiscal. Muchísima presión fiscal, y para lograr sacar esa presión fiscal no queda otra que bajar el gasto público. El tema es
cuál es el impacto a nivel socioeconómico de esa baja del gasto público, si es clave que una de las anclas del modelo económico de este gobierno es el superávit fiscal, es decir, donde los ingresos superan a los egresos en las cuentas públicas. Pero todavía queda mucho para poder mejorar en cuanto a las cuentas públicas, para poder bajar el tema de la presión fiscal. La cuestión es, eso a nivel macro. Ahora, a nivel micro, cuando vas al día a día de las pymes, y bueno, tienen actividad económica que a muchas no se les levanta, una presión importante en cuanto a la estructura de costos y gastos, en consecuencia, márgenes que cada vez se les hace menor, y en el medio tienes toda una presión fiscal que yo tengo medidos en determinados estudios que hago con mis clientes pyme que van de punta a punta del país, donde si vos pagás todo en blanco, facturás todo en blanco, no te va a quedar dinero de ganancia, que es lo que a vos te va a pagar la remuneración del capital que has invertido para poder tener tu negocio. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso se va en impuestos. Entonces, ahí es donde viene el tema del impacto económico financiero en las pymes. Estaba viendo, bueno, una de las noticias que ya los comercios tienen que mostrar los impuestos, cómo se ven los tickets en las góndolas y cuánto costarían los productos sin ellos. Y justamente lo que señalaba usted, que bueno, los productos se encarecen hasta 56% en cuanto a la carga tributaria, ¿no? Complicado. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, vos tenés un IVA que la alícuota general es un 21%. Después, bueno, vos tenés impuestos distorsivos a nivel provincial, donde es el famoso impuesto al ingreso bruto. Hay jurisdicciones que tienen un 3% y otras que tienen un poco más. Entonces, cuanto más larga sea la cadena, desde que sale el producto primario hasta que llega a góndola al consumidor final, y cuanto más esté grabado en la cadena, más distorsivo es, porque ese impuesto es un costo para la siguiente y para el siguiente y así sucesivamente, haciéndose en forma de pirámide, porque en eso vos no compensás un débito y un crédito en el ingreso bruto, y encima se cobra sobre una facturación neta de IVA, independientemente si vos en tu empresa estás ganando o perdiendo. Tenés muchas cuestiones. Después lo otro es el impuesto al débito y crédito bancario, donde también te sacan un impuesto por dinero que se te acredita y dinero que se te debita en la cuenta bancaria, que si bien vos decís en las micro, pequeñas y medianas empresas podés usarlo para pagar menos impuestos a las ganancias, pero eso lo usas de aquí a un año o un poco más vista para adelante. Sí. Entonces ya financieramente tenemos un impacto. Incluso nosotros tenemos un estudio en mi consultora donde nos hemos dado cuenta que las pymes financian a todo el mundo. Financian al fisco mediante pagos anticipados de impuestos, las famosas retenciones y percepciones de impuestos. Financian a empleados, cuando por ahí el empleado no tiene la posibilidad de ir a pedir un crédito y te pide pago anticipado de los haberes. También pagás mucho cargas sociales, entre otros costos laborales, que en promedio por cada peso que le llega a tu empleado en mano, vos pagás 2,2 pesos. Eso es en promedio, con todas las cargas que son aguinaldo, vacaciones proporcionales, cargas sobre ellos, seguros, etc. Entonces, en definitiva, las pymes financian a todo, pero cuando la pyme necesita crédito, se pelean por no darle financiamiento. Y ahí tienes un impacto importante. ¿Se sabe en cuánto, no parece un número exacto, pero un estimativo de cuántas pymes hay en Santiago del Estero y a cuántas personas emplean? Sí, en Santiago del Estero hay cerca de 7.000 y moneda, vamos a hacer número redondo, 7.000, vamos a llamarlo quit, radicados con domicilio fiscal en la provincia de Santiago del Estero. En cuanto a cuánto emplea, bueno, en Santiago del Estero tenemos en promedio 1 millón de habitantes. De ese 1 millón de habitantes vos tienes un 55%, no lo tengo de memoria el número, estoy haciendo un estimado de la población que está en condiciones de trabajar. De ese 55%, seguramente debes tener alguno que no trabaja por H o por B, pero la gran mayoría de eso está en el sector público, trabajando. Entonces vos tenés de ese 55% en torno a un 20% aproximadamente que trabaja en el sector privado.
Y a raíz de estas complicaciones de la economía nacional, hay muchas empresas, muchas pymes que han pasado a trabajar de manera informal, hubo muchos despidos. Hay muchísimas pymes que están inclinándose cada vez más al sector informal. El problema es que para las pymes que quieren hacer esto, como también la gente de a pie defiende su dinero poniéndolo en billeteras virtuales que le remuneran día a día ese dinero, entonces cada vez les pagan más con transferencias que implica para la pyme facturar. Entonces viene ese tema de qué es lo que puedo ir al sector informal y qué puedo ir al sector formal. Pero, sin embargo, las pymes se están dando una inteligencia, una creatividad con el tema de descuentos. Sí. Si vos me pagás en efectivo, tenés un descuento importante. Entonces, muchas personas van a querer aprovechar ese descuento importante y pagan en efectivo, y ahí salen del circuito formal tratando de salir de esa gran presión fiscal. El tema es que también depende cómo compra la pyme, porque si la pyme compra la gran mayoría en blanco, bueno, la posibilidad de llevar la gran mayoría de la facturación en negro también se le ve acotada, pero siempre hay contabilidad creativa para llevar una economía informal cada vez más alta a medida que la presión fiscal no aminora, porque es un tema de supervivencia. Contador, el sector de la construcción dentro de las pymes, estamos hablando, son los que más golpeados están. En nuestra provincia de Santiago del Estero, nuestro sector de la construcción está muy golpeado. Sí. Por un lado, sabemos que nuestra provincia en sector de la construcción dinamiza mucho el tema de la obra pública. Sí. Y justamente fue algo que el gobierno nacional actual de turno es lo que justamente está ajustando con el fin de tratar de equilibrar las arcas públicas, pero en nuestra provincia le impacta de lleno en cuanto al sector de la construcción, la generación de empleo. Y el sector privado también, vamos a ir a las grandes urbes y a hablar lo que es Santiago del Estero. Las grandes urbes todavía lo que siguen vendiendo son stock de inmuebles de vieja data, no inmuebles nuevos. Entonces, en pequeñas urbes como la nuestra, la sintomatología es más adversa. La importación, esta suerte de medidas que permiten quitar aranceles o cierta liberación, vamos a hablar de liberación de importación en algunos rubros, ¿eso también tiene un impacto en las pymes locales? Totalmente. La vez pasada lo escuché a Yamil Abdala, justamente que él explicaba muy bien lo que era el impacto en el sector industrial. Y la verdad lo explicaba muy bien. Por ejemplo, vos en el sector industrial hoy está siendo totalmente golpeado. Presión fiscal, entre otras cuestiones que estamos hablando acá en este momento, sí. Pero los importados justamente también tienen sus beneficios. Es la verdad algo que por ahí nos hacemos mal internamente nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, capaz que se te graba de algunos impuestos para que vos puedas importar, vamos a suponer, calzados, entre otras cuestiones. Eso entra a un bajo costo, entonces el industrial queda con la pregunta, ya no me conviene entonces producir en el país, me conviene transformarme en importador, claro, y revender o a lo sumo darle un pequeño valor agregado. Ahora, con esto de los temas de los aranceles también a nivel internacional que puso Trump, con el fin que es algo más geopolítico, sobre todo contra China, en el medio es, bueno, todo esto ya le va a costar venderle a Estados Unidos, pero van a haber desequilibrios como por ejemplo Argentina, que hoy se está abriendo al mundo cuando los otros países se están cerrando al mundo. Entonces van a ver que nosotros nos abrimos al mundo con beneficios fiscales para que ellos metan sus productos y va a ser una aluvión, o no lo sé, pero aluvión de productos baratos, por supuesto en menor calidad en comparación con la industria nacional, pero que le va a competir casi en forma desigual a nuestros productos nacionales. Bien, le hago la última pregunta al contador Roldán y bueno, agradecido de que haya venido estos minutos para dialogar con nosotros. ¿Están atentos a la cuestión del dólar, de la política cambiaria? Digo, porque hay mucha presión, no solo de los importadores, sino también muchos analistas ven que o entienden que hay un dólar atrasado y que eso también provoca, entre otras cosas, que el Banco Central esté sacrificando reservas a diario. Y digo,
un reacomodamiento del dólar, que sabemos que genera más inflación, y si genera más inflación, genera más pobres, o sea, es complicado el escenario, pero digo, si se retoca el dólar, ¿cómo pega en el sector pyme? A ver, justo ¿Le es puede muy jugar buena a favor? pregunta. ¿Le va a jugar a favor? Es muy buena pregunta porque nosotros hace una semana atrás hicimos un estudio encuestando más de 200 pymes de punta a punta del país de diversos sectores. A ver, en primer lugar, una pyme no es proactiva, es reactiva ante el tema de precios. O sea que la forma que una pyme te aumente el precio es porque el proveedor le aumentó el precio a esa pyme. Claro. Diferente a lo que pasa con las grandes industrias o las grandes empresas, que generalmente la gran mayoría son multinacionales o grandes grupos económicos que sí tienen la posibilidad de ir especulando y de ir anticipándose. Que son generalmente los que te manejan los precios de nuestra economía. Ahora, las pymes generalmente es reactivo, no proactivo. Pero cuando hicimos la encuesta, en la gran mayoría de los encuestados no tenía todavía pensado aumentar precio a pesar de que se avecina o no una devaluación, porque en ese momento había mucha incertidumbre, se devalúa o no se devalúa. Entonces muchos decían que no están dispuestos a aumentar precio los encuestados porque no están pudiendo vender bajo el estado actual, salvo que el proveedor le aumente precio, ahí recién aumentaría, pero la única salvedad se estaba dando cuando hicimos la encuesta en el sector productor alimenticio. Es más, justamente ahora estamos viendo aumento en el sector de alimentos y eso probablemente te lleve una inflación mensual más en torno entre el 2,5 y el 3 mensual. Entonces, eso es lo que vimos en nuestra encuesta y ahora en el día a día veo que se está dando eso. Pero vamos al caso de los importadores, que también tengo clientes de importadores. La gran mayoría de los importadores, cuando van a comprarle al proveedor del exterior, el proveedor del exterior dice, mira, yo no te voy a vender al fiado, vos pagámela anticipado y yo recién te vendo. ¿Qué problema le ocasiona eso al importador? Que bajo esa forma, al no tener deuda, no puede acceder al mercado libre de cambio a comprar dólar oficial. Claro. Entonces, ¿cómo lo compra? Y está pagando más a un dólar asemejado al contado con liquidación, que está en orden al 23-25% por encima del dólar oficial. Entonces, muchos importadores pymes hoy no están evaluando su estructura de costos y gastos al oficial, sino más al contado con liquidación. Entonces, más probable que si hay algún ajuste sea del oficial al contado con liquidación y no a la inversa. Y por el otro lado, también para no perder esta pyme que tiene ese tipo de costos, están incentivando a que decir, bueno, mira, la mercadería me va a llegar de aquí a 60, 90 días, pero te fijo el precio si me la pagas ahora. Entonces les pagan ahora, les entra plata ahora y con eso hacen algunos juegos financieros hasta que dispongan la mercadería y tratan de esa forma de aminorar un poco las diferencias de tipo de cambio. Claro. Es más, sin ir más lejos, hoy el contado con liquidación está más cerca de un 1.400 que de unos 1.100 y pico que está el dólar oficial. Y si vos te fijas, el dólar futuro en el mercado ROFEX a diciembre está más cerca de 1.400. Entonces muchos están hoy valuando sus mercaderías cerca de un dólar futuro de 1.400. Bien. Contador Roldán, muchas gracias por venir a compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengan una buena jornada.